Esta jornada se llevó a cabo la constitución oficial de la Comisión Experta, dando inicio así al nuevo proceso constitucional. El órgano será el encargado de redactar un anteproyecto de propuesta para la nueva Carta Magna. La instalación de la comisión estuvo dirigida por el exministro de Justicia Hernán Larraín, al ser, según el reglamento, el miembro de mayor edad para este rol. Los 24 integrantes asumieron su cargo de redactar un anteproyecto en un plazo de 3 meses, para luego ser revisada por el Consejo Constitucional, es que es un órgano, recordémoslo, electo. Será justamente esa elección el próximo 7 de mayo. Pero en su primera jornada, y por unanimidad, los expertos escogieron a su mesa directiva, que estará presidida por Verónica Undurraga como presidenta y luego de los expertos y Sebastián Soto como vicepresidente. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Y nos acompaña, está ya conectado Vlado Mirosevic, que es presidente de la Cámara de Diputados, diputado Mirosevic, que estuvo esta mañana, él y el presidente del Senado, en esta iniciación, en esta apertura. Vlado, buenas noches, gracias por recibirnos, ¿cómo está? Hola Matías, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, nada, pues muchas gracias por el tiempo y les tocó como presidente del Senado y la Cámara estar dándole un carácter, el carácter republicano que esto amerita, la importancia que tiene el inicio de un segundo proceso, habiendo tenido ya un proceso fallido, toda vez que la población rechazó la propuesta. Quizás es más la responsabilidad ahora de hacerlo bien, con calma, sopesando los pros y los contras y dialogando mucho. Sí, a ver, yo creo, Matías, que esta segunda oportunidad, que hay que decirlo, no cualquier país se da esta segunda oportunidad. De hecho, conversando con muchas delegaciones extranjeras, les sorprende mucho, primero que Chile encauce, en un primer momento, después del estallido social, que encauzara ese malestar hacia una vía institucional y que, fracasando ese borrador de constitución, pero manteniéndose viva la esperanza de una nueva constitución, el país se dé una segunda oportunidad de manera pacífica, de manera dialogada, con un acuerdo nacional entre las distintas fuerzas del Congreso. Eso llama mucho la atención internacionalmente, porque aparece Chile como un país maduro, serio, que incluso en los momentos de diferencia sabe encauzar bien esas diferencias, ¿no? Y claro, creo que este segundo proceso significa también ciertos aprendizajes que hay que sacar. Uno de ellos es que defender tus propias ideas no significa hacerlo con arrogancia, y eso creo tiene que ser parte del tono de este nuevo proceso. Un tono mucho más sobrio y también más humilde, ¿no? Respecto de escuchar ideas del otro, del que piensa distinto, y ponernos de acuerdo en algo básico, que tiene que ser, ojalá, la Constitución que sirva para los próximos 40 años. Ahora, Chile ha demostrado en los últimos cortos 2 o 3 años que pese a los problemas que hubo, ¿no es cierto?, y a las tiranteses y a las dificultades, hubo capacidad en momentos álgidos, difíciles, capacidad de ponerse de acuerdo. Ese también es una anomalía, entre comillas, una buena anomalía que tiene este país, que puede pasar por momentos de fricción, incluso algunos dirán de fractura, pero cuando hay que ponerse serio, el país, de todos los lados, hay gente disponible a ponerse serio. Cuando digo ponerse serio, es poner al país por delante. El acuerdo recientemente de los partidos, que duró 100 días, tardó, pero llegó el acuerdo para este proceso constitucional que estamos partiendo, este segundo. Los propios fundamentos, los bordes, ¿no es cierto?, con los cuales también parte este proceso constitucional. Entonces, ustedes tienen confianza, ¿no? A ver, sí, yo creo que la democracia, Matías, en esto es clave para el futuro de Chile. ¿En qué sentido? No hay posibilidad de crecimiento económico sin estabilidad política. No hay posibilidad de justicia social sin estabilidad política. Es decir, la estabilidad, la certidumbre del sistema político es clave para todo el resto de los desarrollos. Entonces me parece que esto tiene que estar en el centro y que efectivamente en el plebiscito, y esto hay que dramatizarlo también, en el plebiscito en Chile, como en cualquier otro país del mundo, la literatura lo muestra con bastante evidencia esto,
los países tienden, cuando hay una opción binaria, sí o no, apruebo o rechazo, suelen tener cierto grado de polarización. Claro. Es normal que suceda. Pero el punto es que creo que tenemos que empezar a superar esa etapa para avanzar hacia acuerdos más transversales que sean, por ejemplo, dentro de las bases constitucionales que tú mencionabas, dentro de los 12 puntos, hay uno que es muy importante y tiene que ver con Estado social y democrático de derechos, ¿no? Eso, que es un gran acuerdo en Europa y que ha significado que la sociedad europea avance tan significativamente en el bienestar, ¿no?, de las grandes mayorías, y también en una economía abierta, también en progreso económico. No son una contradicción los derechos sociales con progreso económico. En Chile tenemos que acercarnos a eso. De izquierda a derecha, ojalá tengamos como base esta idea del Estado social y democrático de derecho, que creo que es un buen acuerdo, ¿no? Y claro, habrá matices, diferencias. Cada gobierno tendrá una política más a la izquierda, más a la derecha, pero que hay una base común, ¿no? ¿Por qué no recordamos un poco de pedagogía? Porque ha pasado el tiempo y nosotros damos por hecho que esos 12 puntos de las bases, o los bordes se llamaron en su momento, que fueron muy poco después del plebiscito del 4 de septiembre, lograron un acuerdo. ¿Qué otras cosas son los pollos de las construcciones? Antes que se construya, ¿no es cierto?, una casa, se construyen pilares. Esos 12 pilares, uno, que Chile es un Estado social democrático de derecho. ¿Cuáles otros vale la pena recordar? Porque van a estar en la Constitución, en la nueva Constitución que se aprueba. Bueno, hay algunos bastante elementales, ¿no?, que tienen que ver con separación de los poderes del Estado, con autonomía del Poder Judicial. Otros tienen que ver con un Estado unitario pero descentralizado. El número 12, por ejemplo, que para mí es muy importante, tiene que ver con medio ambiente. En el marco de la crisis climática no podemos hacer una Constitución en el siglo XXI que no ponga esto en el centro también. En fin, hay varios autonomía del Banco Central. Por supuesto, y de todos los otros organismos, ¿no?, de la Contraloría, del Servicio Electoral, del Poder Judicial. O sea, estamos hablando de órganos autónomos que tienen que tener la independencia necesaria. Estamos hablando de cuestiones bien fundamentales, como casi de la teoría de la democracia liberal, ¿no? Y otros un poquito más sustantivos, como por ejemplo, no solo procedimentales, sino que Estado social y democrático de derecho me parece que es algo sustantivo, algo de peso. Propiedad hay privada, que ponerle carne, ¿no? ¿Qué significa? Propiedad privada, entiendo que también está ahí, ¿no? En los 12... Por supuesto, propiedad privada, reconocimiento de los pueblos originarios, aunque no plurinacionalidad, pero sí reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. En fin, hay cuestiones que... Sí, con ese pie forzado es el que entran a trabajar estos expertos. Entonces, habiendo puesto los pilares, los 12 pilares del inicio de esta casa, ahora van a hacer un radié y van a levantar ya los muros de estos expertos en este anteproyecto. Y por ponerle en la analogía de construcción, las terminaciones las darán los consejeros electos por la población. ¿Qué cosas se debieran ahora construir que fallaron, a tu juicio, en el proceso anterior en esta nueva Constitución? Claro, o sea, lo primero que diría, Matías, es que entender que la Constitución, como ley madre, es un acuerdo básico, no máximo, no de todo lo que nos podamos poner de acuerdo, porque eso es materia más bien del Congreso, de las leyes, ¿no?, de cierta aplicación de un propósito. En este caso, la Constitución es más bien un marco general de entendimiento, un acuerdo básico, lo fundamental. Y eso me parece que es perfectamente posible en la medida que tengamos posiciones razonables y que además miremos en esto, Matías, ciertas recetas que nunca es posible copiarlas perfectamente porque no tendría sentido, somos realidades culturales distintas, pero los países desarrollados, yo estoy un poco, perdón la insistencia, lo repito harto, pero los países desarrollados no llegaron a ser desarrollados por casualidad. Tienen una combinación de libertad y de igualdad. Se ecualizan ambos valores, ¿no? No sacrifican la libertad en nombre de la igualdad, ni la igualdad en nombre de la libertad. Y eso tenemos que aprender de esa y buscar un propio equilibrio, ¿no? Entonces, ojalá, y eso espero, que en la Constitución y en estos expertos hay harta trayectoria, gente muy destacada en sus distintas disciplinas, gente que creo puede ayudar mucho a esto, es a equilibrar libertad con igualdad para tener una sociedad más democrática, más civilizada, que tenga más bienestar para todos, ¿no? Vlado, hay un grupo de personas, aunque sea mayoritario, pero van a hacer su ruido, no sé si van a ser mayoritarios, pero van a hacer su ruido,
y que plantean que este comité de expertos, justamente el que está empezando a sesionar por 3 meses y que presentará el anteproyecto, es justamente el germen de, estoy poniendo las distintas visiones, el germen de, para muchos, o para algunos en realidad, no sé cuántos serán, de que este proceso no vale, que este proceso no es del todo democrático, porque van a entrar los consejeros electos por la población con el arroz pregraneado y no va a partir con una discusión desde la base, por así decirlo. ¿Tú crees que este anteproyecto y los fundamentos que hablamos antes le quitan algún grado de legitimidad a una constitución final que eventualmente se apruebe? A ver, yo creo que todo tiene su contexto y no hay que olvidar lo que acaba de suceder. O sea, hubo un rechazo muy contundente al borrador anterior, ¿no? Y desde ese punto de vista, repetir exactamente la misma fórmula que el proceso anterior no era posible, simplemente. Porque había un sector que decía, no podemos repetir la misma experiencia. ¿Y ustedes estaban de acuerdo? Entonces, claro, ¿Tú estabas de acuerdo con eso? yo creo que el proceso era muy importante que tuviese un órgano 100% electo. Porque ese órgano 100% electo, y esto finalmente es lo que se logró. A ver, ¿quiénes van a tener el poder de redactar finalmente la Constitución? Son los electos. Lo que pasa es que el órgano de expertos acompaña y recomienda un borrador. Pero ese borrador no es exactamente vinculante. Ellos recomiendan un borrador. Los electos, que comienzan a funcionar el 7 de junio, el 7 de mayo es la elección de electos, 100% electos, 7 de junio comienzan el trabajo. Los expertos que ya van a haber trabajado 3 meses, como tú decías, van a entregar ese borrador y los electos van a poder, respecto de eso, modificar todo lo que quieran. Todo, hasta la última coma de ese borrador van a poder modificarlo. Ahora, lo más probable es que nos encontremos con un borrador de expertos que tengan ciertas bases que son de consenso transversal y que van a servir de base, ¿no? Y el resto va a tener que ser puesto por los electos. Y si yo la tengo elección, la impresión... ¿sí? Y si la elección de consejeros, la elección popular de consejeros, aparece un equilibrio distinto al que eligió a estos expertos, por lo tanto empieza a haber discrepancias. ¿Cómo se va a resolver esa discrepancia entre lo que está en el borrador que le van a entregar a los consejeros electos y lo que ellos quieran? Bueno, la verdad es que el mayor poder va a recaer sobre los electos. Pero claro, los expertos que van a acompañar todo el proceso, incluso una vez entregado el texto, el borrador propuesto por ellos, van a poder acompañar el proceso. Y en el final del proceso, cuando ya esté el texto hecho por los electos, van a poder los expertos hacer las últimas observaciones. Y ahí podrían haber discrepancias, ¿no? Ahora, estas observaciones tienen que lograr un quórum de 3/5 para poder llegar a la sala y ahí se va a votar. Si es que hay discrepancias entre los electos y los expertos, va a haber una última instancia de comisión mixta que yo creo en general, Matías, se va a usar bien poco. Esa es mi impresión. Se va a usar bien poco. Ahora, ¿a qué podemos apostar? ¿A qué podemos aspirar? A una constitución ajustada, en el sentido de que no va a ser una constitución tan extendida, tan maximalista, va a ser probablemente más ajustada y va a dejar entonces libertad a los determinados gobiernos futuros para cumplir sus programas de gobierno. O sea, puede venir un programa de gobierno más de centro-izquierda, otro más de centro-derecha. Habrá libertad respecto de cómo implementar una política en específico, si una mayoría temporal, circunstancial así lo quiere. Pero las bases fundamentales van a seguir existiendo, ¿no? Entonces, una constitución que dé cierta libertad es a lo que podemos aspirar hoy día. Y me parece que tiene un sentido. O sea, los gobiernos tienen que poder cumplir con sus programas de gobierno, ¿no? Vladimir, soy presidente de la Cámara, como siempre. Muchas gracias por recibirnos. Que esté muy bien. Bien, Matías, gracias a ti. Chao, un abrazo. buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marco Fleming. Bueno, Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con el resumen informativo en medianoche y comenzamos con algo que fue también parte del bloque anterior de conversación porque comenzó ya este segundo proceso constituyente en nuestro país. La comisión experta tiene presidenta y vicepresidente y a partir de ahora el órgano comenzará a redactar el denominado anteproyecto constitucional.
ceremonia breve, republicana según los presentes, con la que comenzó este nuevo proceso constitucional. Con el himno nacional se cerró la primera actividad de los llamados comisionados, sesión que desde el primer minuto, en forma y fondo, se desmarcó, diferenció de la fallida Convención Constitucional. Lo que la gente espera de nosotros es que trabajemos unidos, que busquemos consensos y que en definitiva esto se desarrolle en un marco de sobriedad. Que este va a ser un proceso muy, como te digo, muy republicano, muy solemne y donde por sobre todas las cosas, antes de cualquier interés particular, va a estar el bien común y el interés de la República por sobre cualquier otra cosa. La comisión experta este lunes comenzó a escribir el anteproyecto, la base de la futura propuesta constitucional. Sí, acepto. Sí, acepto. Ceremonia en donde los 24 comisionados escogidos por los partidos, de esta manera, asumieron en su nuevo cargo. En conformidad a lo dispuesto en el reglamento, la primera de las funciones de aceptación de cargo ha sido cumplida, estáis todos aceptados. La primera gran tarea de la instancia fue escoger a sus líderes. En el olvido quedaron posibles candidaturas y tensas votaciones. Los expertos en horas previas habían resuelto los nombres y con mano alzada, para dar unanimidad, se determinó que la abogada PPD, Verónica Undurraga, se convirtiera en la próxima presidenta de la comisión experta. La vicepresidencia quedó en manos del comisionado Bópoli, Sebastián Soto. Tenemos un aspecto que nos une y que es el compromiso y el respeto por las chilenas y los chilenos, por entregarles el mejor anteproyecto de constitución posible. Nuestra idea es ser un liderazgo convocante que proponga un texto, un anteproyecto constitucional que no va a ser perfecto, pero espero que sea el mejor posible. La jornada comenzó con una reunión privada entre el presidente del Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados y los hasta ese momento futuros comisionados. Lo dije el otro día, la República está en sus manos. Aquellos que tienen distancia del proceso o sospecha, les pido que confíen, que nos demos una segunda oportunidad. Durante la tarde también comenzó su trabajo el Comité Técnico de Admisibilidad, los llamados árbitros del proceso, instancia que será liderada por Ana María García de Evópoli, quien ejercerá la presidencia, y por el ahora vicepresidente Claudio Grossman, nominado por el PPD, conocido por su rol de agente nacional en el caso que enfrentó a Chile con Bolivia en La Haya. Y ya hemos quedado perfectamente instalados y con el mejor espíritu para hacer de esta labor un verdadero éxito, porque es muy importante para nuestro país. No todos los países tienen segundas oportunidades tan fácil, y esto es un voto a favor de la institucionalidad. Jornada inaugural que abre el nuevo proceso constituyente, que incluye 2 elecciones, una de ellas la que determinará a los 50 miembros del Consejo Constitucional, el órgano que se definirá el próximo 7 de mayo y que comenzará sus funciones el próximo 7 de junio. Y seguimos con política. El presidente Gabriel Boric advirtió que un eventual cambio de gabinete será para mejorar la gestión y no para hacer favores a los partidos. El socialismo democrático ha solicitado más espacio en el equipo de ministros y subsecretarios, todo esto en una semana en la que podría concretarse el esperado ajuste en diversas carteras de gobierno. ¿Cuántas veces me han hecho esa pregunta en el último tiempo? Al menos 5 en la última semana, porque el tiempo se agota si es que el deseo del mandatario es concretar un cambio de gabinete antes del 11 de marzo. La presión por el ajuste no es solo mediática. En los propios partidos oficialistas existe el convencimiento de que este debe realizarse a la brevedad. Más allá de los necesarios equilibrios y que un gobierno tiene que sostenerse en todas las fuerzas que le apoyan, mi objetivo es proyectar esta alianza de gobierno hacia adelante, hacia el futuro. Y para eso se requiere construir confianzas, pero mi objetivo y mi prioridad y mi obligación, por sobre todo como presidente, es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos políticos. Si piden favores, les va a ir mal, advirtió el mandatario, que insistió en no sentir presión. Segunda aclaración de este tipo en menos de una semana a las almas oficialistas y a una en particular, el socialismo democrático. En enero el sector pidió más representación en las subsecretarías y en esta semana, calificada como clave por el eventual anuncio, entraron unidos al Palacio de la Moneda. Si el presidente estima que es bueno hacer cambio de elenco, en buena hora, pero si es un cambio para hacer reequilibrio,
no es el fondo. Pero el socialismo democrático pide, por ejemplo, mayor presencia. ¿Eso es así? Nosotros hemos pedido ser parte de las decisiones estratégicas del gobierno. Y si eso implica más... Esperamos poder aportar. Gracias. Con la idea de aportar, ingresaron al comité político donde el tema se habló solo por las fechas, pero el deseo del PS, PPD, liberales y radicales se mantiene. Lo hemos dicho bastante, hemos pedido que ambas visiones y ambas coaliciones estén adecuadamente representadas dentro del gobierno. Esta es una decisión privativa del presidente de la República. El socialismo democrático lo único que ha hecho presente es una petición. ¿Será antes del 11 de marzo? Preguntaron los partidos de Apruebo Dignidad en La Moneda, y si este martes sonaba como opción, la respuesta que recibieron fue la misma que públicamente se ha reiterado en los últimos días. No hay ninguna novedad en lo que uno responde respecto a esto, porque la decisión está ni más ni menos que en manos del presidente de la República. Y todos sus ministros, absolutamente todos sus ministros y ministras, estamos, por supuesto, en toda la disposición de asumir y cooperar con las decisiones que el presidente tome. El gabinete de Boric de momento mantiene sus actividades en agenda. Incluso el presidente participó junto a parte importante en la ceremonia de reintegro de Chile al Banco de Desarrollo de América Latina, entre ellos Antonia Urrejola, la canciller, que ha protagonizado algunas polémicas en los últimos meses. Por ahora la incertidumbre se mantiene y el eventual ajuste podría concretarse al regreso de su viaje al norte del país, que concluye el próximo viernes. La sana expectativa, que lo hará siempre en la perspectiva de no de un partido, otro partido o muchos partidos, sino en función del gobierno, su eficacia. Lo ideal es que sea gente que sea buena para la pega, buena para la gestión. Yo creo que las peticiones de los partidos siempre son legítimas, pero lo principal es que sea un cambio que sea funcional al interés de la ciudadanía. La mayoría de los partidos oficialistas se entregaron ideas de nombres, incluso de algunos exconvencionales como Constanza Schönhaut o Ricardo Montero, pero sin pretensiones de cargos. La definición final la tiene el presidente, que el 11 de marzo agendó un consejo de gabinete con todos sus ministros y subsecretarios. Vamos de inmediato a las calles de la capital. Vamos a tomar contacto con Yesenia Yamet para conocer las noticias policiales de las últimas horas. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenas noches. Hola Marco, muy buenas noches y nos vamos al tiro a la comuna de Estación Central, donde un hombre de 57 años murió luego de que estos conocidos como motochorros intentaran quitarle una cadena de oro. Todo esto ocurre en calle Coronel Godoy, cuando esta persona, este hombre de 57 años, se encontraba en un taller de repuestos de vehículos. Es ahí cuando se encuentra en el suelo, se encuentra reparando su vehículo, que llegan estas dos personas, estos dos desconocidos, arriba de una motocicleta e intentan quitarle una cadena de oro. Finalmente se produce un forcejeo y es ahí cuando estas personas disparan contra este hombre en al menos dos oportunidades, disparos que le terminan quitando la vida en el lugar. Este hombre era de la comuna de Limache, se dice que también trabajaba en Lo Valledor y que, como ya lo mencionábamos, se encontraba en este lugar, en Coronel Godoy, realizando un repuesto a su automóvil, un Mercedes-Benz. Hasta esta hora aún no existen detenidos por este hecho. Es el OS9 y la Bocar de Carabineros quienes se encuentran trabajando para dar con el paradero del asesinato de este hombre, que, como ya lo mencionábamos, ocurre al intentar robarle su cadena de oro. Los invito a que revisemos qué fue lo que dijo Carabineros y también la familia de este hombre, con la que el equipo de 24 horas pudo hablar en la comuna de Limache. Trata de una persona adulta de género masculino, el cual se encontraba realizando trámites particulares, y de manera sorpresiva dos sujetos, de los cuales se trasladaban en una motocicleta y de los cuales uno de ellos de inmediato trata de arrebatarle una especie que él portaba, y se produce un forcejeo donde hace uso de un arma de fuego. Pasaron dos motos como 3 veces, y las 3 veces, ya la tercera lo intentaron robar, una pertenencia de joyería que tenía de oro en el cuello, y también unos anillos en que tenía dinero en efectivo en el bolsillo derecho. Que no queda impune, porque nunca han hecho nada por nosotros, que estamos desprotegidos, no tenemos
tranquilidad para andar en las calles. Quedamos con el dolor, mucho dolor, porque mi hijo no se merecía eso. Bueno, Marco, ahí lo escuchábamos en las palabras de la madre de este hombre de 57 años, una familia que hoy lamenta su pérdida, que tienen un dolor, algo irreparable que ocurre, como ya lo mencionábamos, por el hecho de que estos dos motochorros intentan quitarle su cadena de oro y él opone resistencia. Es importante también, Marco, de mencionar que este no es el único crimen que ocurre, ya que en horas de la madrugada, también muy cerca en la 21 comisaría, un hombre llegó con una herida en el pecho que también le causa la muerte, Marco. Son dos crímenes que ocurren en un plazo de muy pocas horas y en el mismo sector. Yesenia Yament, quedamos en contacto. Gracias por el informe. Buenas noches. Y seguimos con noticias policiales desde la región de Valparaíso, porque este lunes se confirmó la detención del hombre que el pasado 27 de febrero en la comuna de Quilpué logró robar 100 millones de pesos en un banco utilizando una carta amenazante. Carabineros logró detener al llamado ladrón del papelito, ladrón del sobre, también como fue conocido a través de la prensa, y logró recuperar más de 135 millones de pesos desde una bodega en la región de Valparaíso. Además, el coronel Mario Recabarren, de la prefectura Marga Marga, informó que se incautaron 2 armas de fuego con 100 municiones de distintos calibres. Personal de la CIP a cargo de la investigación procedió a hacer ingreso a la bodega donde estaba el imputado y hallando una gran cantidad de dinero, más de 135 millones de pesos que se pudieron recuperar gracias a esta investigación. Y luego de ello se tramitó una orden verbal de detención para el imputado. También al momento de ser ubicado en la bodega, él se encontraba solo. En una semana, a través de este trabajo investigativo minucioso, se pudo lograr con el paradero del autor del robo del banco, el autor solitario. Y además de eso, ¿no es cierto?, se logró incautar 2 armas de fuego, diversa munición de distintos calibres, más de 100 municiones, y establecer las vestimentas con que se cometió el delito. Volvemos a la capital. En Avenida Recoleta con Santos Dumont continúan las reparaciones de la matriz de agua que sufrió una rotura durante la madrugada del lunes. Una situación que, recordemos, provocó el corte de agua en las comunas de Independencia, Recoleta, Conchalí y Renca. Los trabajos para reparar la matriz comenzaron a las 12 del día lunes y en estos momentos se mantienen los trabajos por parte de personal de Aguas Andinas en Recoleta con Santos Dumont. Desde la compañía se informó que el suministro de agua potable estaría operativo a partir de las 6 de la mañana de hoy martes. Además, se dispuso de 34 puntos de distribución de agua potable en las comunas de Independencia, Renca y Recoleta, en los cuales las personas han llegado para abastecerse de este suministro tal como vemos en pantalla. A todos creo que les afectó mucho el corte de agua. Debieron comunicar esta situación, lo que iba a suceder ante todo, para que no afecte a muchos vecinos. Cuando salí ahora en la mañana me fui así a trabajar de chala, porque acá era un río que no se podía pasar. Pero mi suegra me dijo que se acabó el agua al mediodía nomás, pues cocinando, llevó a los niños al colegio, ahora el primer día de clase. No tenemos ni para cocinar, ni para lavar, ni para bañarnos. Y se sabe que el agua es lo más preferencial. Igual ha sido bien complicada la situación, que está desde la mañana estamos sin agua, como desde las 10 por ahí. Venimos a recoger un poco de agua para el baño, aunque sea. Avanzamos a otras informaciones. A fin de marzo, el gobierno presentará una ley corta con el fin de solucionar la crisis de las ISAPRES antes de que se aplique el fallo de la Corte Suprema. La resolución dictaminó que las aseguradoras privadas, recordemos, deben pagar los cobros en exceso a sus afiliados. Las ISAPRES han señalado que ello significaría entrar en insolvencia, lo que genera también alta incertidumbre en los beneficiarios. La ministra de Salud expresó que buscará que se cumpla la resolución judicial, pero en un marco de cautela para el sistema privado. Escuchemos. Con prudencia, de manera de permitir que efectivamente se pueda dar cumplimiento a ese fallo, se puedan hacer las devoluciones de los cobros en exceso, pero que también la gente no tenga riesgo de sus coberturas financieras y de su acceso a los prestadores, y al mismo tiempo también enfrentar la mayor migración que hemos tenido de personas a FONASA. En este mismo tema, la ministra de Salud y el superintendente de Salud, además del director de FONASA, se reunieron con parlamentarios de las comisiones de salud de ambas cámaras para analizar
esta propuesta de ley corta ante la crisis de las ISAPRES. En la cita, oficialismo y oposición se mostraron abiertos al diálogo. Entre las principales propuestas del gobierno está la progresividad en la aplicación del fallo de la Corte Suprema. Para el Ejecutivo, esta devolución debería tener un plazo de 24 meses, además de incorporar mejoras en el sistema de FONASA. Nosotros establecíamos en nuestra propuesta 36 meses y la propuesta que ha hecho hasta ahora el Ministerio es de 24. Pero ciertamente son temas en los que vamos a seguir abordando en la Comisión de Salud del Senado el día de mañana. Va a haber un FONASA diferente. Va a haber un FONASA que tenga capacidad no solo de que uno compre un bono y va a ver un doctor o tiene una atención de cobertura en un parto, una mujer, sino que además de tener redes privadas y de tener seguros adicionales con tarifa plana. Ponga atención a la siguiente frase: niego haber cometido un delito o alguna falta a la probidad. La diputada Maite Orsini reapareció públicamente y abordó el llamado caso Telefonazo. La parlamentaria descartó haber intercedido en favor de Jorge Valdivia tras los polémicos hechos que involucran además a Daniela Aránguiz. Aún así, la UDI va a presentar este caso para que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados lo analice. Niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta a la ética o alguna falta a la probidad. No intercedí en favor de ningún tercero en esa llamada telefónica. Estoy convencida de que se va a establecer mi total inocencia. Cámaras encendidas y periodistas expectantes. Me siento como la novia entrando. Y cómo no, si durante días la diputada Maite Orsini ha sido protagonista de una mediática polémica y en su primera jornada en el Congreso enfrentó públicamente a los medios de comunicación por el bullado caso Telefonazo, el que la involucra con Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, exjugador al que la parlamentaria jamás llamó por su nombre en este punto de prensa, descrito simplemente y en varias ocasiones como una persona de alto conocimiento público. Diputada, ¿usted descarta en consecuencia que usted haya buscado favorecer a Jorge Valdivia de alguna manera a través de este llamado? Descarto tajantemente haber intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó. Descarto tajantemente haber intervenido en favor de un tercero. Un acto que, según la representante de Revolución Democrática, fue para informar por un hecho que el exfutbolista quería denunciar. Valdivia, por esos días, acusaba un procedimiento ilegal y arbitrario de Carabineros en su contra. Según aseguró Orsini, en esta conversación no solicitó información, no pidió diligencias y no intercedió en favor de un tercero. Es más, la llamada fue para intervenir a favor de las policías. La diputada así buscó aclarar el llamado que realizó a la general de Carabineros Karina Sosa a fines del mes de enero. Sí, efectivamente, ese llamado ocurrió. Ella me habría señalado que eventualmente, según la versión del futbolista, habría habido vulneración de derechos al momento de adoptar ese procedimiento. Argumentos que para los representantes de la UDI no son suficientes y solicitaron a la Comisión de Ética investigar el caso. Por supuesto que es una versión. Y ojalá fuera verdadera, ¿cierto? Lo que nosotros queremos que la Comisión de Ética investigue, escuche a los participantes y diga efectivamente este llamado se efectuó dentro de la normalidad. Lo que ocurre es que muchos miembros de nuestra bancada les cuesta creer. Tendremos que evaluar en mérito de los antecedentes que existen, pero en términos formales no conocemos nada. Por eso que hasta el momento no hemos emprendido situaciones de oficio. Esperamos obviamente que luego llegue ese requerimiento e iniciar la investigación que corresponda. Yo estoy acá muy tranquila contestando todas sus preguntas. Esta mañana estuve en Fiscalía muy tranquila contestando todas las preguntas de la Fiscalía y estoy muy tranquila también para dar mi versión en la Comisión de Ética porque estoy convencida de que se va a establecer mi total inocencia. Inocencia que busca demostrar en dos frentes. Uno es el telefonazo y el otro es la acusación que realizó la modelo Daniela Aránguiz, expareja de Jorge Valdivia, en un programa de televisión. Allí aseguró que la parlamentaria utilizó vínculos que tendría con fiscales para hacer desaparecer papeles, como dijo, y favorecer a personas detenidas. Quiero negar tajantemente dicha afirmación y es producto de esa afirmación que yo hice una autodenuncia en Fiscalía a fin de que se puedan esclarecer
estos hechos y que se compruebe finalmente mi total inocencia en dichas afirmaciones. Un bullado caso investigado por la Fiscalía y que es analizado internamente en Carabineros y el Congreso. Indagaciones que pronto tendrían los resultados que aclaren lo ocurrido con el exfutbolista Jorge Valdivia, Daniel Aránguiz y la diputada Maite Orsini. Justo para la inauguración oficial del año escolar, fueron entregadas las dependencias provisorias de la escuela de Punta Lavapié en Arauco. El establecimiento fue uno de los 21 que resultaron destruidos por los incendios forestales en la zona centro-sur del país. El presidente Gabriel Boric anunció que será reconstruido. Un establecimiento barrido por las llamas de los incendios forestales. Una comunidad escolar que se negó a perder su escuela. De ahí la emoción del himno. La escuela Jorge Valenzuela Zúñiga de Caleta Punta Lavapié, que ahora opera en 3 sedes, pero todas en el mismo enclave pesquero de Arauco. La sede principal es la Iglesia Ministerio de la Reconciliación, un recinto que desde que se construyó estaba pensado para usos alternativos. Haciendo esta construcción, pensó de que, no deseando aquello, sino pensó de que algún día esto se viera como un albergue por cualquier situación. Luego vino el trabajo de la comunidad. Hans tiene 3 niños en la escuela. Y entre los papitos, los buenos, varios papitos los juntamos y vinimos a cooperar para que todo saliera bien para hoy día. Darle gracias a los que ayudaron aquí, ¿cierto? Porque anoche estuvieron hasta como 3, 4 de la mañana más o menos haciendo este trabajo. Una comunidad choqueada. Ailén no sabía si podría volver a tener clases después de lo que vio. ¿Se quemaba la escuela? La Yayo lo grabó. Como dramático porque ella vio cuando se incendió el colegio y lloró, pues. Cuando lo veía lloraba con su hermana pequeña y decía, mamá, ¿dónde vamos a estudiar? Hasta antes del incendio, la profesora Ángela, nacida y criada en La Caleta, pensaba irse. Retiró su renuncia. Pensando en mis niños, en mi gente, en que puedo dar un aporte, la contención, escuchar a los niños. Al final, los 143 alumnos del establecimiento pudieron iniciar las clases en la fecha fijada desde un comienzo, a pesar del desastre. De ahí que fue el mismo presidente de la República quien los vino a visitar. Aquí fue la inauguración oficial del año escolar 2023 en Chile. Tratamos de hacerlo lo más rápido para que pudieran partir las clases, pero también la escuela de antes la vamos a reconstruir, para que sepan. Así que estamos trabajando con toda la comunidad, con el pastor también, con todos los profesores y profesoras, para darles la mejor educación a ustedes, que es lo que se merecen. Y ojalá en marzo del 2024 poder tener la inauguración del edificio nuevo. Para eso vamos a trabajar, sin embargo no podemos comprometerlo, sería impreciso nuestra parte. 21 establecimientos educacionales fueron destruidos por los incendios. Los alumnos de 15 de ellos partieron sus clases con normalidad en Biobío y la Araucanía. El resto iniciará el año escolar el 13 de marzo. Y a 5 años del crimen de Fernanda Maciel en Conchalí, comenzó el juicio oral contra el único imputado por el asesinato de la mujer. El Ministerio Público pide presidio perpetuo calificado para Felipe Rojas, quien hace más de 3 años está en prisión preventiva. ¡Debería estar en la población penal! ¿Hasta cuándo? 5 años pasaron desde que el nombre de Fernanda Maciel se escuchó por primera vez en la prensa. Esperaba a su primera hija, tenía 7 meses de embarazo. El 10 de febrero de 2018 fue vista por última vez. Yo tengo la esperanza de encontrar a mi hija viva y si no es así, no sabría qué decirte sobre eso. Ojalá que no. A Fernanda la buscaron por más de un año, pero nunca se supo algo de ella, hasta que en junio de 2019 la policía encontró su cuerpo, enterrado bajo cal y cemento en una bodega, a pocos metros de su casa en Conchalí.
Así el nombre de Felipe Rojas apareció. Era amigo de Fernanda. Según la investigación, el hombre se juntó con ella en la bodega de su trabajo. Allí la agredió y asesinó. Escondió su cuerpo bajo tierra y allí permaneció por 16 meses. Durante todo este tiempo, Rojas ha estado en prisión preventiva a la espera del juicio. Tuvieron que pasar más de 3 años para que ese día llegara. Felipe Rojas, ¿me escucha? Sí, magistrado. Bueno, como usted ve, este es se va a realizar el juicio, digamos, en su contra. Me imagino que usted conoce las acusaciones que se han presentado a su respecto. Violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto. Esos son los delitos por los que el Ministerio Público acusa al hombre de 29 años. El acusado desde el día 1 negó su participación en los hechos. Y no solo eso, sino que obstruyó la investigación entregando información falsa y preconstituyendo pruebas. El juicio oral demoró en llegar. Reagendamiento de audiencias, la pandemia, búsqueda de nuevos antecedentes y cambio de defensa del imputado. Todo eso pasó este tiempo. Fue una expareja de Rojas quien lo delató a la policía, lo que permitió encontrar el cuerpo de Fernanda. Existe en este caso una vulneración con inobservancia a garantías fundamentales, como es lo ya mencionado, el derecho a guardar silencio, ser asistido por un abogado en los actos iniciales del proceso, diligencias intrusivas más allá de lo que establece la ley, calidad de la información y la no autoincriminación. El primer día de juicio duró más de 4 horas. A Felipe Rojas le ofrecieron declarar, pero decidió guardar silencio. Sí hablaron un ex carabinero y la madre de Fernanda Maciel. Nosotros pensábamos que iba a declarar hoy y bueno, nos vamos con esa sensación de poca cooperación del imputado que ha sido siempre. La sensación de rabia todavía por todo lo que hizo este desgraciado y ver que todavía la abogada que tiene pone excusa. La investigación dice que después del crimen, Felipe Rojas se llevó y vendió el teléfono de Fernanda en el Persa de Zapadores el mismo día. Cuando Rojas llegó a su casa, le preguntó a su vecina, la madre de Fernanda Maciel, dónde se encontraba su hija. Fernanda ya no estaba. En el juicio ya se ha presentado evidencia, fotografías, videos y testimonios para acreditar que Felipe Rojas mató a Fernanda Maciel. Este es un juicio que está preparado para varias semanas, ¿ya? Solo el Ministerio Público presentó 58 testigos y además 41 peritos. Por lo tanto, la verdad que hoy día es solo el comienzo, dimos los alegatos de apertura. ¿Ha hablado con el hermano? Sí, con Valentina sí, estuvimos en una habitación, como te digo, en una oficina, pero como se descompensó mi suegra, lo aplazaron para mañana las declaraciones de nosotros. Eso es lo único que te puedo decir. El juicio seguirá este martes y hasta el 6 de abril. La madre de Fernanda Maciel continuará declarando y así lo harán familiares, amigos y peritos. El Ministerio Público pide presidio perpetuo calificado para Felipe Rojas. 2 de la madrugada con 1 minuto, vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Medianoche para revisar ahora noticias internacionales. Edificios que se caen solos, casi 53.000 muertos y un importante déficit en la ayuda humanitaria. Es parte de lo que se está viviendo actualmente en Turquía y Siria tras el terremoto que se registró hace exactamente un mes. De hecho, más de 2 millones de personas esperan aún poder recuperar sus viviendas. Nuestra casa estaba aquí y tenía 5 pisos. Con el terremoto todo se derrumbó y nos caímos a la planta baja. Nos rescataron al 6º día. Es parte del crudo relato de un hombre turco que junto a su esposa e hijos lograron sobrevivir casi una semana bajo los escombros de su propio hogar, ubicado en la ciudad de Nurtagi, al sur del país. Como ellos, más de 2 millones de personas en Turquía y Siria todavía esperan para poder recuperar sus casas, pero más importante, poder retomar sus vidas cuando se cumple un mes desde el mortal terremoto de magnitud 7,8 que ya ha dejado al menos 52.800 muertos. Las bolsas para cadáveres estaban listas para nosotros, pero sobrevivimos.
Desafortunadamente, dado el número de personas desplazadas, heridas y debido al nivel de devastación, todavía existen grandes necesidades humanitarias. Es el dramático llamado de la ONU que se suma a otras entidades internacionales acusando una falta de ayuda importante para las víctimas del sismo, sobre todo en las zonas más afectadas. Según expertos, sobrevivir a un desastre natural es solo la mitad de la batalla. La otra parte es vivir sin techo en el frío invernal, con edificios completamente destruidos y falta de insumos básicos como agua y comida. Además del miedo constante a que esto ocurra. La tierra sigue temblando un mes después, provocando que edificios con problemas en sus cimientos como este, ubicado en una ciudad turca cerca de la frontera con Siria, se derrumben repentinamente, amenazando a los sobrevivientes. Este es un problema humanitario. Se trata de proteger la vida de las personas que sin responsabilidad de su parte se encuentran en zonas peligrosas como resultado del terremoto. Junto con la ayuda material, organismos internacionales están solicitando mayor apoyo psicológico, especialmente para los niños y para quienes han perdido familiares o seres queridos. Ayuda necesaria para sobrellevar la traumática experiencia vivida. Nos mantuvimos abrazados mientras caíamos. Estaba todo tan oscuro y le tengo mucho miedo a la oscuridad. El apoyo emocional entre ellos mismos fue el sustento de esta familia turca para sobrevivir más de 100 horas enterrada, sin comida ni agua, y para no perder la esperanza de un futuro mejor. Historias que se repiten a lo largo de Turquía y Siria, mostrando el dolor que no se detiene a un mes del terremoto. 2 de la madrugada con 10 minutos. De esta forma llegamos al final de este bloque informativo en medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Volvemos ahora con Matías del Río. Bien, Marco, muchas gracias. Y ahora sí, vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Veamos, ahí está. Aguas Andina anuncia posible horario de reposición tras corte en 4 comunas. Sería a las 6 de la mañana, pero atentos a nuestro portal de noticias y a nuestro canal, porque siempre usted va a estar actualizado. Revisamos el tiempo para hoy, pronóstico para martes 7 de marzo de 2023. Santiago estará despejado con una máxima probable de 29 grados. Curicó, en la región del Maule, en tanto, tendrá cielo parcial y la máxima probable será de 28 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Hemos presentado Medianoche.